Es un honor y es una oportunidad la invitación de la directora Noemí Paimal para hablar de la energía y de la necesidad en el cambio de muchas de las ideas e intereses que nos han conducido al esquema de generación y distribución actual. La educación online nos ofrece una poderosa plataforma para renovar ideas y propuestas, a mi juicio imprescindibles para las nuevas generaciones. Gracias, Noemí, por la invitación. Gracias a todos por escucharme durante un rato, quizá demasiado largo, y espero poder responder a las cuestiones que el cambio de modelo energético nos plantea. Si alguien pregunta por nuestro trabajo, una forma diferente de plantear la cuestión de la autosuficiencia, la respuesta suele ser siéntese, porque llevamos más de 25 años en ello. Vamos a intentar resumirlo en los próximos minutos. Hoy la energía va mucho más allá de la conexión eléctrica o del combustible del automóvil. La energía es o está formando parte de todo nuestro entorno, desde los alimentos al transporte, a la salud, a los edificios. Es realmente el soporte del desarrollo tecnológico que nos envuelve. La dependencia del desarrollo humano de la energía, de dónde procede, de su abundancia, sus características en general y en especial su precio, determina su creciente demanda junto a la diversidad de usos. Procede de recursos muy diferentes, cuyo crecimiento de extracción, de consumo, es diferente pero continuo en todos ellos. La disponibilidad de energía está directamente ligada a la población humana, limitada en su crecimiento durante muchos siglos por el fuego de leña y posteriormente los molinos de viento o de agua hasta el final del siglo XVIII. Nuestra especie se multiplica de una manera desaforada a partir de la revolución industrial gracias al uso generalizado de la energía fósil. El número de habitantes y la calidad de vida de la humanidad han estado directamente ligados al consumo de energía. La expansión de la especie humana expulsa y reduce a la extinción muchas otras especies, sin considerar que cientos de especies y miles de millones de organismos ajenos viven y conforman a cada persona. Sin los animales y plantas componentes de un arrecife de coral, este desaparece. Similar a la complejidad y diversidad de nuestro organismo, este sistema no sobrevive al prescindir de sus componentes. Por ello, preservar la biodiversidad es esencial para nuestra propia supervivencia. El uso del fuego, la combustión para generar energía necesaria para la humanidad, ha ido mucho más allá de la vida en la superficie terrestre, hasta cambiar la composición de la atmósfera de forma significativa para el clima. Las emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero se iniciaron de forma masiva en los países industrializados hace más de un siglo, para multiplicarse hoy a la mayor parte de la población mundial. Tanto los países desarrollados como las economías en transición, y especialmente al grupo de sociedades en desarrollo, están cambiando de forma clara, apreciable, la composición de la atmósfera. Desde el uso del fuego por nuestros antepasados, mediante combustión de productos orgánicos, ¿verdad?, ha sido fuente de calor de forma casi exclusiva. La leña, la paja, el aceite, la cera, el sebo, la grasa animal, han sido calefacción, han sido cocina, ha sido luz, ha sido producción de metal, de cerámica, de jabón, de vidrio, ¿verdad?, con un montón de productos y servicios para las generaciones que nos han precedido. El carbón sustituye a la leña en el siglo XIX y es reemplazado progresivamente por el petróleo en el siglo XX, acompañado de gas natural más abundante, pero más difícil de transportar, había que construir oleoductos. A mitad del siglo pasado se desarrolla la fisión nuclear con fines militares para liberar energía de los núcleos, de los átomos grandes, ¿no?, uranio y plutonio. Poco después,
esta fisión nuclear se orienta a la generación energética para usos civiles. O sea, las centrales nucleares se basan en un recurso mineral que no es fósil, pero tampoco es renovable. Sus centrales no emiten gases de combustión, aunque la gestión de residuos nucleares a muy largo plazo y los riesgos de accidentes son problemas muy grandes, que además se añaden a yacimientos limitados en materiales fisibles, materiales nucleares, y un elevado coste de las centrales. La alternativa a un nuclear de fusión, ¿verdad?, para desarrollar esta energía de forma controlada por unión de núcleos atómicos más pequeños, la bomba de hidrógeno controlada, se intenta desde hace décadas por varios consorcios internacionales, con enormes instalaciones como el ITER en la frontera franco-suiza. Para ello parece que aún queda bastante tiempo, se habla siempre de 30 años, desde hace más de 30 años, ¿verdad?, hasta disponer en la Tierra de pequeños soles manejados a nuestro antojo. Sería un sueño con grandes ventajas, pero también con grandes riesgos hoy difíciles de prever. La mención del hidrógeno solar, que luego haremos, y que aparece en la imagen, no hace referencia al que genera la energía en el interior de las estrellas, sino a la forma de gestionar la radiación que nuestro planeta, el Sol, recibe cada día, y veremos más adelante. Hay algo indiscutible, importante y que apenas tomamos en cuenta. La humanidad como especie, como individuo, como sociedad, como cultura, ha necesitado y necesita, y necesitará de la energía. Pocas generaciones, ¿verdad?, la conseguida en leña por el calor, de los animales para el transporte, del arado y de la noria y los esclavos, pues es lo que utilizaban nuestros antepasados. Las fuentes actuales proceden en su mayor parte de recursos perecederos, cuyo máximo potencial de descubrimiento ya se ha alcanzado. El uso de combustibles fósiles y nucleares apenas ocupa un par de siglos en la trayectoria humana, pues de decenas, de cientos de miles de años. ¿Cuál será la respuesta a la energía para nuestros descendientes? O buscamos alternativas de energías renovables, o lamentablemente la humanidad tendrá que recurrir a los recursos de nuestros ancestros, ¿verdad?, a la leña, a la mula, a los esclavos. Y es preciso recordar que la población humana, como la de cualquier otra especie, está soportada, está condicionada a los recursos disponibles en su medio. Los alimentos, el agua, el aire, la energía, lo que tiene en el nicho en que habita. Hemos alcanzado el límite en el descubrimiento de combustibles no renovables y en algunos casos también hemos alcanzado el límite en su generación, en su producción. La menor disponibilidad energética y de otros recursos también disminuirá necesariamente la población del planeta. El cambio inevitable puede ser progresivo, controlado, si la sociedad actual lo entiende y lo prepara. Claro, la inconsciencia, incluso la negación de algunos dirigentes, de algunas empresas y de ciertos medios de comunicación puede llevar a un punto sin retorno de difícil pronóstico e imposible recuperación. La evolución en el mercado del precio de un producto se supone que es el mejor índice entre la demanda y la oferta. España tiene una gran dependencia energética de recursos externos, mayor que otros países de Europa como Francia o Alemania. Estas curvas muestran los precios por kilovatio hora durante casi una década. En los últimos meses, estas subidas se han multiplicado y generalizado, quizá forzada por la factura del gas natural. La energía hoy es un bien escaso, en demanda creciente y a la que es necesario buscar alternativas. Los efectos de este consumo de energía sobre el clima se han puesto en duda en muchos ámbitos y como defensa de ciertos intereses económicos o políticos. Poca duda cabe de que en la forma y cantidad de las emisiones por el uso de la energía indudablemente afecta al cambio en todo el planeta. Las imágenes en años consecutivos de los límites de los glaciares, por ejemplo, y de los límites de los propios casquetes polares son difíciles de refutar.
A lo largo de la historia, como justificación, el aumento de las concentraciones de dióxido de carbono ha ido acompañado de variaciones de temperaturas, que el gráfico representa en línea roja. En el siglo XXI estamos entrando en un territorio donde estos contenidos de gases de efecto invernadero pueden producir efectos impredecibles. No hay experiencia previa sobre cómo responderán tanto las temperaturas como el resto de sistemas climáticos al aumento de las concentraciones de CO2. Los patrones climáticos asociados al calentamiento global pueden conducir a una mayor frecuencia e intensidad de los huracanes y ciclones, sequías severas, ¿verdad?, a mayor propagación de las enfermedades tropicales y a un claro aumento del nivel del mar. Cada vez hay más pruebas de que algunos de estos impactos del cambio climático se están sintiendo hoy día a día, incluido el rápido adelgazamiento de las capas de hielo polar en el Ártico, de las sequías a largo plazo en algunas regiones y del derretimiento acelerado de los glaciares en todo el mundo. La progresiva carencia de recursos, ¿verdad?, la energía entre otros, no es un argumento de película de terror, es una amenaza real que hemos empezado a sufrir, comenzando por los más desfavorecidos. Sus efectos sobre las siguientes generaciones y sobre el propio planeta en general pueden ser trágicos y cada vez más difíciles de evitar. En tanto, las empresas tienen como único objetivo, ¿verdad?, los beneficios de balance económico a fin de año, los dirigentes políticos los votos en las próximas generaciones y los demás, todos los demás. Quizá pues la última serie de la plataforma Netflix o la realidad virtual de los videojuegos o la adquisición del último terminal telefónico o de un vehículo nuevo, ¿verdad? La humanidad necesita un cambio y la humanidad ahora somos nosotros. Vamos a centrarnos en la energía en los próximos comentarios. Realmente existen soluciones. Los riesgos, los males están ahí. Podemos lamentarnos o buscar culpables, pero esto es poco práctico. Si somos capaces de definir el problema, la solución se acerca. Vamos a intentarlo en lo general para después pasar a lo concreto. Si el planeta cambia peor, tendremos que o bien atenuar ese cambio o bien adaptarnos a ello, o ambas estrategias a la vez. Mitigar las causas que producen el cambio, adaptarnos a este cambio y probablemente hacer las dos cosas. Lo primero que tenemos que saber, ¿verdad?, es que no hay más cera que la que arde, ¿verdad? Las novelas de aventuras del siglo XIX o las películas del siglo XX nos ofrecían un mundo lleno de inacabables riquezas, esperando aventureros capaces de conseguirlas. Pero no podemos estirar a voluntad los recursos del planeta. Se esperaba que el mundo es algo inmenso por explorar, por explotar, por conseguir, por ensuciar, por utilizar, como una fuente inagotable. Hemos de entender que ya estamos al final de esa exploración y de esa explotación. Estamos al máximo de la extracción de minerales, de agua, de aire, de energía, de plantas, de terreno. Hay un libro ya que tiene unos años, ¿verdad?, 15 años, del profesor Tyler Miller, que nos decía que entonces, ¿verdad?, el 84%, hoy quizá algo menos, pero no mucho menos, de la energía de la Tierra es de procedencia fósil y contaminante. Ahora bien, de esa energía, solo el 16% llegaba a alguna utilidad. El resto es desperdicio, era desperdicio. Directamente se tira. Luego el primero, el más importante de los recursos, es el ahorro. Es evitar de forma seria, responsable, activa, rápida, que esa energía, ese agua, ese aire, esa tierra, en que todos y cada uno vivimos y que necesitamos, se desperdicie.
si ahorramos, si no tiramos los recursos que ya tenemos, esto no nos basta. Tenemos que considerar, ¿verdad?, aquellos recursos que producen flujos inagotables, flujos renovables. Pensamos que hay muchos, variados, complejos. No, realmente solo hay tres. Primero, podemos considerar la gravedad, las mareas, la fuerza de la Luna primero y del Sol después sobre la masa de la Tierra, pues produce movimientos en el fluido, y eso se supone que perdurará la propia humanidad. Pues bien, esta gravedad de la Luna, el calor que todavía tiene la Tierra en su interior, estamos viviendo, ¿verdad?, en la isla española de La Palma, en el Etna, estamos viviendo partes de esa energía que como calor sale a la superficie. Y luego el Sol que desde que la Tierra es planeta, pues viene radiando, viene aportando una parte de su energía a través de radiación sobre nuestra superficie. Es importante comparar, ¿verdad?, para saber qué órdenes de magnitud. Y entonces vemos que hay diferencias muy significativas. Las mareas, ¿verdad?, pueden tener en torno a 3 teravatios de forma global, pero claro, su uso requiere una bahía en una zona donde las bahías son, las mareas son altas, grandes diques, grandes muros, una inversión en turbinas de gran caudal y baja presión, lo que supone una inversión, y localidades muy concretas de las costas donde esto se produce. En segundo lugar, podríamos pensar en el calor interno de la Tierra. Efectivamente, nos radia 32 teravatios al año, casi 10 más que las mareas, pero solo como puntos calientes está pues en torno a 0,3 teravatios, ¿verdad?, una centésima parte del anterior, en localizaciones muy concretas, pues ahora, ¿verdad?, en sitios volcánicos recientes o con problemas de vulcanismo, pues tenemos zonas calientes relativamente próximas a la superficie. Ahora bien, la radiación solar, el último, es una cantidad inmensa de energía, del orden de 6 ceros, 1 millón de veces superior a las anteriores. Claro, esto significa que esa energía sobre la superficie de la Tierra es la que calienta y evapora el agua de los océanos, hasta formar las nubes, la lluvia, la energía hidráulica. Es la que conforma el viento, los ríos, el viento, las olas y toda la cadena de vida que da lugar a la fotosíntesis. Claro, ahí estamos en el ciclo del agua, estamos en los molinos de viento, estamos en los paneles fotovoltaicos. Entonces, hay una enorme cantidad de energía que está a nuestra disposición. ¿Cuánto podemos utilizar de esa gran cantidad de energía que el Sol produce y queda bastante bien distribuida sobre la Tierra? Vamos a pasar a un ejemplo relativamente concreto. Una alumna me mostró hace unos años, y cuando todavía la Unión Europea era de 25 miembros. Pues este es toda la energía que consume Alemania, podría conseguirse mediante paneles fotovoltaicos distribuidos en esta pequeña parte de Sáhara. Toda la energía de la Unión Europea en esta otra pequeña parte. Y toda la energía del mundo es equivalente a la que producen los paneles fotovoltaicos que cubrieran este trozo de desierto. Bueno, realmente tendremos que ir al Sáhara a conseguir esta energía. Y vamos a comparar con España, la península ibérica, que está relativamente cerca, la frontera norte, ¿verdad?, del Magreb, al otro lado del Mediterráneo. Pues bueno, donde hemos visto esa energía está en torno a 2.200, 2.300 kilovatios hora metro cuadrado año.
En el sur de la península ibérica estamos cerca de los 2000. Y si nos vamos al altiplano andino, por ejemplo, estamos en unas radiaciones superiores incluso, 2400, 2500 kilovatios hora metro cuadrado año. Está muy alto y además estamos, ¿verdad?, muy próximos al Ecuador. Esto significa que no hace falta ir a buscar esa energía lejos de nuestra casa, lejos de nuestro techo. La tenemos encima, la tenemos y es muy abundante. Así, por ejemplo, directamente sobre el laboratorio, los consumos, ¿verdad?, en las casas, en los edificios, pues están próximos a los 100 kilovatios hora metro cuadrado año, según el Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía Español. Luego el sol directamente nos proporciona 1600, como hemos visto en la transparencia anterior. Esto significa que directamente el sol sobre los edificios españoles aporta aproximadamente 15 veces más de la energía que consume. Tenemos que pensar que con una tecnología adecuada, ¿verdad?, la radiación directa sobre los edificios no solo podría cubrir sus necesidades, sino que podría ser capaz de exportar esa energía que reciben pues a otras aplicaciones como el transporte e incluso la industria. Hasta el momento el problema ha sido que la energía solar directa, la fotovoltaica, era muy cara. Una estimación de BP, ¿verdad?, de 2005 preveía que lo que estaba en estos momentos en el 90 o en 2005 por aquí, pues todavía aquí empezaba a ser competitiva, ¿verdad?, en 2005, pero que iba a bajar la electricidad solar y iba a subir la electricidad convencional. Los precios de electricidad en los últimos días nos están dando la razón, de una manera clara, hasta llegar a ser más baratas que las fuentes de generación convencionales. Claro, esto es unas curvas actuales en donde vemos que efectivamente el resto de las energías, ¿verdad?, han ido bajando las energías procedentes de las renovables, como el viento en el océano, el offshore, el viento interior, o bien la solar, la termosolar de concentración, pues han ido descendiendo. Pero fíjense, la solar fotovoltaica está en este instante entre los recursos de menor coste de todas las fuentes que estamos utilizando. Esto supone que además de la energía del sol que ya tenemos, del viento, del agua, tendríamos que considerar otro aspecto, ¿verdad? Y ese aspecto es la calidad de esa energía. Actualmente valoramos prácticamente lo mismo la energía que necesitamos para calentar el agua para la ducha a 40 grados, a 36 grados, ¿verdad?, o para encender un LED o la televisión. Y realmente la entalpía, la capacidad de transformar, de transportar, de utilizar esa energía es un aspecto crítico. Vamos a considerar algunos aspectos de esa calidad. Por ejemplo, el sol directamente. Pues bueno, todos sabemos, ¿verdad?, que lo que está muy caliente pues se enfría hasta temperatura ambiente, y lo que está muy frío se calienta hasta temperatura ambiente, ¿verdad? Pasamos del calor del verano y el frío del invierno pues al fresco de la cueva, que prácticamente, cuanto que profundizamos un poco, la temperatura del subsuelo es constante, es continua. Vamos a ver el camino, ¿verdad?, de la energía de radiación que nos ofrece el sol. ¿Qué es lo que pasa cuando incide en el océano, en un lago? Pues que como la reflexión es baja en superficie,
pues de estos 1000 kilovatios, 900 se dedican a calentar el agua, pero la calientan muy poquito. Calientan mucha agua, muy poquito. Claro, volver a utilizar esa energía, pues bueno, para bañarnos en el mar, si no hace, ¿verdad? Ha estado calentando el sol durante un tiempo, está bien, pero poco más. ¿Y si vamos a un colector térmico, una placa solar térmica encima de una casa? Pues aproximadamente vamos a algo más de la mitad de la energía, pero también no vamos a aumentar pocos grados, sino vamos a aumentar alguno más. Podemos llegar a agua para la ducha, 40 grados, 25, hacer un precalentamiento, pero no podemos subir mucho más la temperatura. Y una fuente fotovoltaica, pues la electricidad sí podemos alcanzar pues casi un 20%. Y esta sí podemos transportarla y transformarla. Esta sí es una energía de calidad. Y esta misma cantidad fundiendo hielo en los polos, en los glaciares, pues solo capturamos una décima parte, porque el resto es reflejado de nuevo en la atmósfera, hacia el espacio. Y de toda esta energía, de estos 1000 kilovatios que en su momento dieron sobre las hojas verdes de las plantas, ¿cuánto nos serviría hoy para calentar agua, ¿verdad?, como leña en un fuego? Pues muy poquito. La eficiencia es muy baja, ¿verdad? Es una energía de muy pequeña calidad la que necesitamos para calentar el agua. Y sobre todo, de enormes cantidades de energía del sol aprovechamos para la leña, ¿verdad?, una pequeñísima parte. Menos aún si esta energía del sol, a través de un cultivo, lo llevamos a generar biocombustible, que luego después vamos a utilizar solo parcialmente si ponemos en un vehículo. Y este mismo proceso de pasar de las plantas verdes a la energía del carbono, del petróleo, del gas, nos ha sido capaz de acumular una pequeñísima cantidad del sol que en su momento necesitó para formarse. Bueno, estas diferencias de captura y de eficiencia de uso, ¿verdad?, puestos en barras, vemos que muchas de ellas, por ejemplo, todos los que pasan por sistemas de producción vegetal, en la función clorofílica, ¿verdad?, la conformación tiene lugar, pues se reducen a algo prácticamente invisible. En el resto podríamos jugar no solo con la cantidad que nos da esta transformación, sino también con la eficiencia de transformación y con la calidad de esa energía. Otro ejemplo, que es muy significativo, estas son las curvas de eficiencia de una máquina térmica, de un sistema de compresión-expansión de un gas. Puede ser que es una bomba de calor, un aparato de aire acondicionado, una nevera, un motor eléctrico, convierte la energía de los paneles en rotación mecánica para mover un compresor con una gran eficiencia, un 90% aproximadamente, y lo que hace ese compresor es comprimir un gas y a continuación expandirlo. Esto genera calor y frío. Si nosotros esa electricidad directamente la colocamos en un radiador, en un termoeléctrico, pues de cada kilovatio de electricidad generamos uno. Pero ¿qué es lo que pasa, ¿verdad?, si tenemos una bomba, por ejemplo una bomba geotérmica con un terreno a 16 grados y lo queremos llevar a 40 para calentar un edificio? Pues que la eficiencia se nos dispara. Si tenemos a 16 grados y queremos llegar a 22, la eficiencia es enorme. Estamos hablando de 40 veces la energía térmica de la energía eléctrica que hemos colocado. Ahora bien, si tenemos una gran helada, no utilizamos, ¿verdad?, el suelo como referencia, si no utilizamos un aire muy frío en lo alto de una montaña o en un clima, una noche de invierno, ¿verdad?, del norte de Europa, pues la eficiencia disminuye mucho porque el salto térmico es mayor. Luego, el jugar con saltos adecuados
y con gases también adecuados a la hora de utilizar una máquina térmica, es un elemento crítico para aprovechar esa energía. En resumen, hay que buscar donde tenemos, en el sol, en la oscuridad, en el frío de la noche, ¿verdad? El rocío, la escarcha, son elementos que muestran que la temperatura de determinadas superficies está por debajo de la temperatura del aire. En la fotovoltaica, el generar electricidad de la luz o del viento, o de las olas, o de las mareas. Pero claro, esa energía procedente de fuentes renovables pero no controlables, hay que guardarlas. ¿Dónde la podemos guardar? Pues si es energía térmica, directamente en el suelo. Si es también calor o frío, pues en materiales que funden a temperatura de uso. En combustibles químicos podemos utilizar el hidrógeno como el elemento químico que tiene mayor densidad de energía por unidad de masa. Necesitamos capturar, necesitamos guardar. En vez del despilfarro que estamos ahora, al uso necesario, con la calidad adecuada, ¿verdad? Generar donde vamos a utilizar sin transportes innecesarios. Almacenar, no es necesario elegir uno, solo uno. No voy a descubrir una nueva batería que me va a solucionar. No. Las formas de almacenar han de estar adaptadas a la aplicación y pueden ser muchas y algunas muy baratas que tenemos directamente cada uno de nosotros, el suelo debajo de nuestras casas, por ejemplo. Evitar transformaciones innecesarias, ¿verdad? Que muchas veces encarecen, complican el proceso de uso. Las soluciones son claras, pero no son mágicas. Con captura directa e inmediata en cada aplicación, en los edificios, en el transporte, utilizando elementos próximos de alta ciclabilidad, como los acumuladores, en el propio terreno, en materiales que funden, en muchos tipos de baterías actualmente en desarrollo, pero siempre con la acumulación determinada por la necesidad y sobre todo incorporando la energía al reciclado de los muchos desperdicios que actualmente estamos generando. Este es el planteamiento general. A partir de ahora me gustaría, más brevemente, comentarles algunos ejemplos de proyectos que en este momento estamos realizando, que son en vigor y que afectan a 3 temas que, bueno, pueden ser significativos. Y les comentaré a continuación.